Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a escuchar el relato de Pedro, de cómo vivió él el 11 de septiembre de 2001. Hace dos podcasts, en el podcast 138, creo, sí, 138, yo conté mi experiencia. Y ahora le he preguntado a Pedro por su experiencia. Cómo lo vivió él, dónde estaba él ese día y cómo pasó el día. Muy bien, vamos a escuchar el texto de Pedro, que es un poco más largo que el mío. Y antes de escuchar el texto de Pedro, vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso de fechas, números, expresiones de tiempo. Fecha es datum. Vamos a ver cómo decimos correctamente las fechas en español y también algunas otras expresiones de tiempo. Es un pequeño repaso porque las expresiones de tiempo son muy importantes. Zeitangaben sind wichtig. Das habe ich schon bei den ersten Lektionen, bei der A1 gesagt. Zeitangaben sind sehr wichtig. Die kommen ständig vor. Ja, die kommen ständig vor. Und deswegen ist es immer gut, wenn wir das immer wieder wiederholen. Ja. Muy bien. Vamos allá. Como decimos en español, 3. Oktober 2007. 3 de octubre. En español utilizamos los números normales, no los números ordinales. 3, no tercero, 3 de octubre. Si yo digo am 3. Oktober ist irgendetwas passiert, am 3., dann auf Spanisch ist el 3 de octubre. ¿No? El 3 de octubre pasó algo. Vamos con otra fecha. 13. November 1969. 13 de noviembre de 1969. Una fecha muy importante. 13 de noviembre de 1969. Muy bien, otra más. Am 2. Januar 2020 wurde meine Tochter geboren. Am 2. Januar 2020 wurde meine Tochter geboren. En español, el 2 de enero de 2020 nació mi hija. El 2 de enero de o del. ¿Ya? Las dos son correctas. De o del 2020 nació mi hija. Ich fliege am Freitag, dem 11. Juni. Vuelo el viernes 11 de junio. Vuelo el viernes 11 de junio. Bis zum 8. Februar bin ich in Urlaub. Hasta el 8 de febrero estoy de vacaciones. Hasta el 8 de febrero estoy de vacaciones. In Urlaub sein, estar de vacaciones. Seit Dezember 2013. Desde diciembre de o del 2013. Desde. Zeitpunkt. Dezember 2013 ist ein bestimmter Zeitpunkt. Verwenden wir auf Spanisch desde. Wenn ich sage seit 4 Wochen, was benutze ich auf Spanisch?
desde hace 4 semanas. Hier Zeitraum, eine Zeitangabe, Zeitraum, desde hace 4 semanas. Von Mai bis Juli. Von Mai bis Juli. Desde mayo hasta julio o de mayo a julio. Desde hasta o de a. Am dritten Tag. Ordinalzahl. Am dritten Tag. El tercer día. El tercer día. Primero un tercero, vor einem männlichen Substantiv verliegen die SEO. Man sagt nicht el tercero día, sondern el tercer día. No el primero día, sondern el primer día. El ejercicio completo, todo el ejercicio, lo tienen en el documento de PDF, con la parte en alemán y la parte en español. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el texto, el relato de Pedro sobre el 11 de septiembre. A ver qué les parece. ¿Dónde estaba el 11 de septiembre del año 2001? Muy buena pregunta. Mi nombre es Pedro Fernández, por cierto, y soy profesor de español. Y por eso, el 11 de septiembre del 2001 estaba dando clase de español en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Estábamos a comienzo del curso y después de empezar la clase ese día, supongo que empezaríamos a las 7:30 de la mañana o a las 8 quizá, apareció en la puerta de la clase una profesora, la profesora de arte, y llamó a la puerta y me dijo que saliera, por favor, que tenía que hablar conmigo. A mí me extrañó un poco porque normalmente los profesores no interrumpen a otro profesor en un colegio, en un instituto, pero bueno, siempre puede haber un motivo. Y cuando salí me dijo que unos terroristas habían atacado las Torres Gemelas Americanas de Nueva York y que también había un ataque contra el Pentágono y que estaban haciendo cosas horribles. Yo me quedé un poco extrañado, lógicamente, y bueno, me sorprendió, no esperaba una cosa así. Lo que no recuerdo es qué hice inmediatamente después. No sé si continué con la clase normal o si se lo comuniqué a los estudiantes y encendimos la televisión, pusimos la televisión para ver los ataques. No tengo claro, no recuerdo eso. Sé que después, durante el día, sí que pusimos la televisión porque allí cada clase, cada aula tenía una televisión, pero no sé si lo hice inmediatamente o no. Lo que sí recuerdo perfectamente es que ese día, como muchos otros, almorcé en la cafetería de la escuela con otro profesor, un señor americano mayor, y ese señor me dijo algo que resultó ser profético, resultó ser una predicción correcta del futuro, de lo que iba a pasar. Yo le pregunté, ¿cómo va a afectar esto a Estados Unidos? Y me dijo, va a cambiar totalmente el país en muchos aspectos. Y me hizo una comparación con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que sucedió el 22 de noviembre de 1963. Y él dijo que con ese asesinato Estados Unidos había cambiado, porque nadie esperaba que un presidente tan querido, tan carismático como Kennedy pudiera ser asesinado. Era un nuevo sistema, entrábamos en un nuevo sistema. Y el motivo por el que recuerdo esa fecha es porque ese día, ese año, en ese mismo día, 22 de noviembre de 1963, C.S. Lewis, el famoso escritor irlandés, murió también. O sea, Kennedy y C.S. Lewis murieron el mismo día. Por eso, no sé por qué, se me ha quedado grabada esa fecha. Pero bueno, no es importante.
Pero lo que sí es importante es que ese profesor tenía razón. Estados Unidos cambió mucho después del 11 de septiembre. Las medidas de seguridad en los aeropuertos obviamente se incrementaron muchísimo y comenzó una desconfianza generalizada sobre todo lo relacionado con lo musulmán, con el islamismo. La policía obviamente empezó a buscar conexiones de los terroristas con otras personas de las comunidades musulmanas y eso me parece que generó, comprensiblemente, en mi opinión, generó una cierta hostilidad hacia la comunidad musulmana. Supongo que años después se fue disminuyendo esa hostilidad. Yo estuve en Estados Unidos hasta el año 2014 y sí, creo que después ya no se percibía tanto. Pero bueno, lo que recuerdo de ese día es eso, que estaba dando clase, que mis estudiantes, no recuerdo una reacción específica de los estudiantes, pero obviamente estábamos todos un poco en shock, ¿no? No podíamos creer que unos terroristas habían usado aviones americanos para atacar a los propios americanos. Era una especie de contradicción. Bien, pues eso es lo que recuerdo y espero, queridos estudiantes de español, espero que este relato les sirva para repasar, aprender, intensificar el conocimiento del imperfecto y del indefinido. Muy importantes, muy importantes. Adiós.